Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Buenas noches, que Dios me los bendiga. Estamos de nuevo aquí en este programa en el Monte de la Gracia para bendecirles, para darle toda la gloria al Señor Jesucristo, para darle la alabanza al Dios Todopoderoso, al maravilloso Dios que nos ama con su amor eterno. Y en esta noche vamos a tratar un tema muy lindo, se llama Un corazón contrito.
Esperamos que les guste mucho y recuerden que siempre, bueno, ahí está el teléfono 8319-6223 para que ustedes envíen sus peticiones y les aseguramos que vamos a estar orando por todas sus peticiones y que en esta noche reciba usted la bendición que el Señor tiene para usted. Aprópiese de esa bendición en esta noche. Y hoy tenemos, bueno, aquí a mi hermana Gretel, que me acompañó la vez pasada, ya ustedes la conocen, y tenemos una invitada más que ella la va a presentar también. Amén, amén. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa, que es una bendición realmente poder llegar a sus hogares. Y bueno, sí, esta tarde tenemos un programa muy especial con un tema muy edificante que nos va a confrontar. Y para eso hemos invitado a la pastora Shirley Soto, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. En esta noche es una bendición inmensa para mí encontrarnos con ustedes, Radio Escuchas, y bueno, muy bien acompañada con la licenciada Inés y con la pastora Gretel, y en esta hora preciosa en el Monte de la Gracia, tratando un tema muy hermoso, muy edificante, atentos a la voz de Dios. Así es. Entonces vamos a comenzar leyendo el Salmo 51. Yo lo voy a leer en la Biblia textual, ¿verdad? Para que ustedes sepan y que no importa la versión que usted tenga en este momento, lo importante es que vaya siguiendo la lectura. Bueno, dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones, borra todas mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame como con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que has abatido. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, borra todas mis rebeliones. Oh Yahweh, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Yahweh, Dios de mi salvación, Elohim, mi Dios poderoso, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, mi Dios, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Y si doy holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio grato, agradable a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Qué salmo más precioso y más maravilloso, y es un salmo de alguien que realmente vivió lo que está escrito aquí. Realmente fue algo real, ¿verdad? Sabemos que fue el rey David y queremos hablar pues un poquito acerca de la experiencia, ¿verdad? Del rey David. Y quiero que, bueno, Gretita pueda continuar, ¿verdad? Hablándonos de este tema.
Así es. Bueno, y es que vamos a hacer varias preguntas y para eso es que tenemos como invitada a la pastora Shirley. Pastora, ¿por qué David escribió este Salmo 51? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la vida de este rey para que él escribiera un salmo como este, verdad? Porque vemos que en él hay como un dolor, pero también hay como un arrepentimiento. ¿Qué podemos decir a eso? Creo que en algún momento de nuestras vidas es imposible que alguno de nosotros no nos hayamos identificado en cierta manera con este salmo. El rey David se encontraba en un momento de aflicción, en un momento de angustia. Él había pecado gravemente delante del Santo. Él había cometido adulterio. Y se ve confrontado por medio del profeta Natán cuando el Señor lo envía con una parábola. Y él como rey hace justicia. Y él como rey dice, ese hombre debe morir. Pero el pecado estaba tan latente en el corazón del rey David, pero él estaba endurecido en su corazón. Tenía cauterizada su conciencia y era necesario que el profeta Natán rompiera el Espíritu de Dios por medio del profeta el corazón del rey David y le hiciera entender cuán grave había sido su pecado, que no estaba en lo oculto, sino que había venido a ser descubierto delante del Señor. Entonces, él expresa por el Salmo 51 su angustia, su dolor. Es precioso como lo leíamos en esta noche, como él empieza a narrar paso a paso lo que él estaba viviendo. Entonces es un grito de angustia desesperado, donde él le pide al Señor perdón, tiene arrepentimiento, le pide misericordia, que le lave. Es un salmo de purificación. Entonces es una historia muy grande, muy hermosa que encontramos referente al rey David. Así es, y esta historia la podemos encontrar precisamente en el libro de Samuel, en 2 de Samuel 11 y 12, donde se nos habla claramente qué fue lo que sucedió realmente con David, ¿verdad? ¿Por qué es que él incurre en este pecado? Tal vez en esos momentos, como toda persona, ¿verdad? Se ciega y piensa que no está haciendo mal, que no le está haciendo daño a nadie. Pero, sin embargo, después que llega el profeta, él mismo se da cuenta que sí, que pecó contra Dios, ¿verdad? Y es donde él empieza a escribir este salmo de arrepentimiento, de dolor, y donde vemos que él mismo dice en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Qué hermoso. Y saber que podemos acercarnos libremente a Dios. Podemos decirle, no importa la clase de pecado que hayamos cometido. De todas maneras, sea adulterio, sea fornicación, sea robo, sea mentir, todo es pecado ante Dios, ¿verdad? Para Dios no existe el pecado ni pequeñito ni el pecado grande. Todos son exactamente lo mismo. Así que así como llegó el rey David en ese arrepentimiento, así también nosotros podemos llegar a él, arrepentidos, con esa humildad delante del Señor, ¿verdad? Siendo humildes, sabiendo que Dios nos va a escuchar. Porque a veces pensamos que es que no, Dios está allá en el cielo. Dios que me va a escuchar a mí si soy una pecadora, si soy un pecador. ¿Qué me va a escuchar a mí si vivo en este lugar? ¿Qué me va a escuchar a mí si ni siquiera tengo una preparación? ¿Qué me va a escuchar a mí si estoy lejos de Él? Pero sin embargo, el Señor siempre está atento. Él siempre dice que tiene las 24 horas sus oídos abiertos a nuestro clamor. Él siempre va a estar atento a escuchar nuestra voz y Él siempre nos va a perdonar. Pero eso sí, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, así como dice este salmo. Inesita. Sí, y queremos rescatar de este pasaje de que Él verdaderamente se ve que está arrepentido, ¿verdad? Que el pecado que había cometido era en realidad era grande, ¿verdad? Porque no solo había cometido adulterio, sino que había mandado a matar al esposo de la señora esta. Entonces, pero vemos en él que tenía una actitud verdaderamente que estaba dolido, verdaderamente estaba arrepentido. Y ahí podemos ver cada frase que él dice es diferente de la otra.
y que no solo le estaba pidiendo perdón a Dios, sino que le estaba pidiendo un cambio en todo su ser, ¿verdad? Porque ahí vemos de que dice, límpiame de mi maldad, perdona mis transgresiones, quita mi rebeldía, lávame mi iniquidad. Perdona todos mis pecados. O sea, ahí vemos que en este salmo él menciona muchas palabras que pareciera que significan lo mismo. Sin embargo, cada una de esas cosas es algo diferente. O sea, que él verdaderamente, a través de lo que sucedió, del error que cometió, Dios lo encaminó para bien, porque él vino y tuvo una completa renovación en su corazón. Ahí vemos que él le pide, quiero que un espíritu noble me sustente, quiero que esté completamente limpio, que me hagas oír gozo y alegría, que restituyas aquel gozo, porque él había experimentado el gozo que él tenía de vivir con Dios, pero al haber pecado había perdido ese gozo. Entonces, podemos rescatar todo eso, ¿verdad? Y las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Poder seguir este ejemplo, ¿verdad? De que si has fallado, sepas que todos hemos fallado, pero que tenemos un camino. Así es. Vamos a seguir con las preguntas, ¿verdad, Gretelita? Sí, así es. Y Pastora Chile, ¿cuál es la actitud que debe tener un creyente o cualquier persona para llegar al arrepentimiento? La actitud es el resultado de nuestras decisiones. Y hoy en día es lamentable, pastora, ver cómo en la iglesia se ha perdido el temor a Dios y esa sensibilidad de pecado. Muchas veces la persona no está consciente de que está pecando o que está transgrediendo a tal manera los mandamientos que el Señor estableció, que hemos tomado todo con liviandad. Entonces hoy en día se vive un evangelio muy liviano. Y eso le reprochaba al Señor, exactamente. Eso le reprochaba al Señor por medio del profeta y les decía, han curado la herida de mi pueblo con liviandad. Entonces, muchas veces la liviandad trae una cauterización tan fuerte que no hay una convicción de pecado. No porque el Espíritu Santo de Dios no quiera redarguir, sino porque las actitudes que hemos tenido no son correctas. Porque llamamos a las cosas buenas malas y a las cosas malas las llamamos buenas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, en nuestra actitud no estamos con un corazón arrepentido. Entonces, lo que Dios desea de nuestra actitud es que seamos humildes en reconocer nuestros errores, nuestras faltas, que somos débiles, que estamos propensos a pecar en cualquier momento y que la santidad que Dios te manda es un diario vivir. Esa tiene que ser nuestra actitud. Con temor y con temblor cuidar la salvación que Dios nos dio. Y si esa salvación se descuida, pues lamentable y tristemente nos encontraríamos como el rey David, sin darse cuenta estaba perdido. Así es, y vemos que él, son 3 mandamientos, pastora, en los que él peca, ¿verdad? Él piensa que tal vez, digo yo, ¿verdad? Que él pensó en esos momentos que como él tenía el Espíritu de Dios, porque él fue el ungido por Samuel vino y lo ungió y dijo que él era el escogido de Dios para ser rey de su pueblo. Entonces me imagino que él se atuvo a eso. Muchas veces nos atenemos a que decimos, bueno, no, ya yo acepté a Cristo, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro, yo canto. Nos atenemos a eso y pensamos que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que nos da la gana. Me imagino que eso pensó el rey, ya yo soy rey, yo los mando, yo les digo vayan acá, vayan allá, y entonces puedo hacer lo que me dé la gana con este señor, que es el caso de Urías, ¿verdad? Viene y se enamora de la esposa de él, de Betsabé. No le interesa que ella está casada sabiendo de que ya le habían dicho, porque ya él había preguntado quién era esa mujer. Y ya le habían dicho, bueno, ella es la esposa de Urías. Ya él sabía que esa señora tenía dueño. Y sin embargo, se dejó llevar por su mirada. Se dejó llevar por sus deseos y empezó a cometer todos los pecados que vemos en Segunda de Samuel, ¿verdad? Donde él no solamente
cae en el pecado del adulterio, sino que también mata a Urías, ¿verdad? Pensando, porque empezó a hacerse todo un sueño en su mente, ¿verdad? Cómo matar a ese hombre, ¿verdad? Para quitarlo de la vida de esa mujer. Y él entonces, tranquilamente, hacerse dueño de lo que no tenía que hacerse dueño. ¿Verdad, pastora? Y entonces sí, cae él en ese pecado, en esa contaminación, y no solamente atrae mal para él, porque él en el mismo Salmo dice, en el 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, porque trae para él no solamente dolor a su alma, sino que también trae dolor a su cuerpo, ¿verdad? Lo podemos ver como él dice aquí que has abatido hasta los huesos. No sé qué clase de enfermedad le pudo haber llegado, qué cosa le pudo haber ocurrido, que él sentía hasta dolores en su mismo cuerpo. Y es que eso es lo que hace el pecado. Muchas veces pensamos que nadie se va a dar cuenta. Tal vez él se imaginó eso. El esposo no se dio cuenta de que yo abusé de su esposa. El esposo andaba ya en la guerra y él ni siquiera sabía qué era lo que yo estaba haciendo. Puedo esconder el pecado, pero lo que pasa es que el pecado trae consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Betsabé quedó embarazada. Eso fue lo que él no midió. Él no pensó tal vez en esos momentos que iba a venir esa consecuencia y entonces trató de taparlo. ¿Y cómo trató de taparlo? Bueno, pues vino otro pecado, que fue matando a Urías, ¿verdad? Y así sucede en la vida de uno. Así sucede en la vida de nosotros como creyentes. A veces pensamos que podemos tapar el sol con un dedo y pensamos de que nadie nos ha visto, pero Dios todo lo ve. A Dios nadie lo puede engañar. Nos podemos esconder donde sea. Dice, debajo de una mesa nos podemos esconder y Dios nos ve. Nos podemos esconder, no sé, en una montaña y Dios nos está viendo. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Así que, ¿dónde nos vamos a esconder de Él? Y ese rey trató de hacerlo, trató de esconderse, trató de esconder su pecado. Pero sin embargo, su pecado se vio. Hubo una consecuencia que fue el embarazo. Y entonces trata él de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? De taparlo mejor. Y cae en otra cosa peor. Pastora, ¿qué podemos agregar a esto? Me impresiona muchísimo lo que el rey David empieza a mencionar en el Salmo 51, donde él dice, crea en mí, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta que su corazón no estaba como él pensaba. Muchas veces a nosotros nos acontece, pensamos que estamos internamente bien y no nos damos cuenta que nuestro corazón está muy dañado y que necesita ser restaurado, necesita ser purificado. Por eso es tan importante el arrepentimiento y la purificación, pastora y mi hermana amada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro corazón se ha endurecido y lo que antes veíamos como pecado ya no lo vemos como un pecado. Poquito a poquito empezamos a coquetear con el pecado y no nos damos cuenta que estamos siendo enlazados. Entonces la palabra del Señor dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que los encubre no prospera. El rey David se había llenado también su corazón totalmente altivo. ¿Por qué? Porque no estaba recibiendo lo que el profeta Natán estaba diciendo. Él no pudo ni siquiera discernir, estaba tan cauterizado su corazón, su conciencia, que no pudo ni siquiera discernir que le estaba hablando a él. Y tuvo que decirle el profeta Natán, ese hombre eres tú, oh rey. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Tomamos las palabras para otros y no las queremos aplicar a nuestra vida y no nos damos cuenta que nuestro corazón se está apartando poco a poco, necesita ser renovado. Así es, amén. Y no solamente eso, sino que cuando él es confrontado por Natán, ¿verdad? Él mismo piensa, pero ¿en qué desagradé yo a Dios? ¿Qué fue el mal que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice daño? ¿A quién le causé daño?
porque estaba totalmente cegado, ¿verdad? Él pensaba que podía, como les dije anteriormente, podía hacer lo que le daba la gana porque él era el rey y todo el mundo me iba a hacer caso, ¿verdad? Así sucede en la vida de todos, ¿verdad? Pensamos de que podemos hacer las cosas no sabiendo que la misma palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos hemos pecado. En algún momento de nuestra vida tenemos que ser humildes y decir, sí, Señor, yo necesito que me laves, que me limpies, así como lo dice este Salmo 51, que es tan lindo, pero que a la vez es un salmo que nos hace recapacitar, que nos hace reflexionar, que nosotros ante Dios, nosotros no nos podemos justificar, así como dice también el libro de Romanos, que ningún hombre se podrá justificar delante de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, ¿verdad? Y por ese pecado todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos. Pero tenemos esa buena noticia, que es que podemos arrepentirnos y que tenemos a un Salvador, quien, por cierto, en la semana pasada se estaba celebrando la Semana Santa, donde se pasaron muchas películas, donde la gente fue a misa, fue a las iglesias y se leyó un poco sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que precisamente eso fue Él lo que vino a hacer, a lavarnos y a limpiarnos de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser obedientes, escuchar esa voz, así como cuando el profeta Natán llegó a David y le dijo lo que él había hecho, ¿verdad? Nosotros también tenemos que ser humildes cuando por medio de la palabra que el Señor constantemente nos vive hablando, tenemos que reconocer que realmente hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios por ese pecado, ¿verdad? Y ese pecado entró desde Adán y Eva. Nos guste a nosotros o no, ese pecado entró desde ahí, ¿verdad? Y todos somos culpables delante de Dios. Sea quien sea, dice que no hay nadie que se pueda justificar, ¿verdad? Pero el que se arrepiente, como dijo la pastora ahora y como lo dice Proverbios, el que se arrepiente alcanzará misericordia, ¿verdad? Así que tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza de que si venimos al Creador, si venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a lavar, Él nos va a limpiar, así como dice este salmo, con hisopo, lávame más y más y devuélveme ese gozo de mi salvación, porque este rey había perdido el gozo de su salvación. Aunque estuviera el Espíritu de Dios en él, él había perdido ese gozo. Cuando pecamos eso sucede. Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos que no somos nada, ¿verdad? Sí nos sentimos cuando pecamos, pero cuando sentimos que el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nuestra vida cambia totalmente. Es más, hasta nuestro semblante es otro. Se nota el semblante que es diferente, ¿verdad? Porque mientras estemos en ese pecado, se nos ve un semblante totalmente triste, se nos ve un semblante totalmente que nos hace falta algo, que nos hace falta esa luz. ¿Y cuál es esa luz que nos falta? La luz de Cristo, hermanas. Sí, ahí es donde es muy importante el que nosotros podamos llegar delante del Señor, pero hacer algo profundo, o sea, una oración profunda con Dios, porque retomando aquí la oración de David, es que vemos que él no solo le pidió perdón por los pecados, porque nosotros a veces enfatizamos el que cuando nosotros hemos cometido algún error, pero hay pecados que no se han cometido, pero tenemos la intención en nuestra mente, en el corazón. Muchas veces tenemos malas intenciones, malas motivaciones en nuestros pensamientos. Entonces, por eso llega el momento que consumamos aquel pecado, cuando se nos da la oportunidad. Por eso ahí es importante que nosotros tomemos el ejemplo de David y lleguemos delante de Dios y le digamos: Dios, yo necesito
necesito que no solamente me limpies mis pecados, sino que limpies adentro de mí lo que se llama la iniquidad, ¿verdad? El pecado que ya uno trae, la intención de pecar, las motivaciones, y también saber que hay no solo de las cosas que hemos hecho, sino también las que no hemos hecho. Cuando Dios nos ha dado una orden y nos ha dicho, haz esto o ayuda a tal persona, y no lo hacemos, ahí también estamos pecando. Entonces le estamos fallando al Señor, ¿verdad? Pero para que los televidentes y también los que nos están escuchando podamos entender un poquito más, porque tal vez hay personas ahí que pueden decir, bueno, pero no, si yo no he cometido adulterio, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Pero hay muchas cosas diferentes que podemos haber hecho, y no solo eso, sino que tengamos la intención de hacerlo, solo que no las hemos hecho porque no tenemos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle a la pastora que qué significa, para que toda la gente que nos escucha entienda un poquito más qué realmente significa tener un corazón contrito. Me llama muchísimo la atención lo que estaba diciendo, porque me escudriñé el corazón en un segundo, me pusieron así como rapidito en balanza. Las intenciones, qué fuerte, amada. Si el Señor pasara a lo público nuestros pensamientos más íntimos, qué fuerte, eso nos paraliza un momento. El corazón constrito y humillado. La palabra contristar significa afligir, entristecer. Entonces, cuando uno comete un pecado, automáticamente, y uno está con ese corazón sensible, uno se aflige, uno siente ese dolor, esa tristeza, uno siente una culpabilidad tan fuertísima, que eso es lo que pasó con el rey David cuando ya fue compungido en su corazón, al habérsele demostrado su pecado. Él dijo, Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él dice, los sacrificios tuyos son el corazón constrito y humillado. Y el Señor dice que el corazón constrito y humillado no lo va a despreciar Él. Entonces creo que más allá del pecado es nuestra actitud de humillación, de reconocimiento pronto. Creo que por algo el Señor al final escribe que David, el rey David, era un hombre conforme a su corazón. Y eso nos impresiona porque la tristeza, la aflicción, lo que vino a agobiar al rey David, el dolor de perder su hijo, el dolor de ver todo el desastre que se dividió su reino, lo que Dios le había encomendado. Creo que no solamente a él, sino a todo un pueblo compungió, trajo una tristeza profunda, un dolor profunda. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros pecamos, no solamente nosotros pagamos las consecuencias. Esa es la mayor tristeza que yo creo que había en el corazón del rey David. Por eso estaba contristado, afligido, porque sabía que habían pagado otros sus consecuencias. Y así nosotros tenemos también esa actitud de temor, de que si nosotros fallamos, sabemos que no vamos a fallar solo nosotros, sino que está en juego toda nuestra familia. La congregación, en el caso de nosotros, decía la pastora Gretel algo importante que me llamó la atención. El rey David decía, yo soy el rey, yo mando, yo esto. Inmediatamente me puse en balanza. A veces nosotros como siervos del Señor no nos damos cuenta que estamos fallando y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y si no estamos contristados, imagínense ustedes, amadas, inmediatamente no solamente habría consecuencias sobre mi vida, sino sobre la vida de todo un pueblo. Y qué impresionante el estar contristado, que el Espíritu Santo nos componga, nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Sí, ¿qué es un corazón que realmente hace confesión delante de Dios? Un verdadero corazón arrepentido, porque yo creo que si no hay arrepentimiento, pastora, no puede haber confesión. Creo que el arrepentimiento nos lleva a confesar. Cuando Juan el Bautista venía y bautizaba, decía que todos los que venían a él confesaban sus pecados. Entonces ellos se veían tan quebrantados, ellos reconocían cuando el apóstol Pedro estaba tirando la atarraya en su primer discurso, que se gana aquellos 3,000, dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué haremos? Entonces el arrepentimiento es el que nos va a traer a un verdadero corazón sincero, contristado delante de Dios a confesar nuestro pecado. Creo que es la confesión. Sí, y así es como una persona realmente se da cuenta
sí ha sido salva, ¿verdad? Porque el hecho de tener uno la salvación no quiere decir que uno va a dejar de pecar, porque somos seres humanos, ¿verdad? Siempre va a estar ese enemigo atacándonos. Un enemigo de nosotros, el que vive con nosotros es la carne, ¿verdad? La carne siempre va a buscar las cosas que son del mundo, pero el espíritu busca las cosas de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros le damos, como dice, el permiso. ¿A quién queremos seguir? Si al Espíritu de Dios o queremos seguir a la carne, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa balanza, pastora, y decir, ¿qué quiero hacer yo realmente? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser yo realmente una persona salva? Porque muchas veces lo que tenemos es religiosidad en nuestro corazón. No sé por qué se me ha venido eso aquí a la mente, ¿verdad? Pero pienso que hay gente que nos está escuchando y que sabe que lo que tiene en su corazón es religiosidad. Porque no es el hecho de que asistas a una iglesia X. No te voy a mencionar denominaciones porque eso no viene al caso. El asunto es que a veces pensamos que porque vamos regularmente a una iglesia los domingos, sea cual sea el horario que se tenga, pensamos que ya tenemos la salvación ganada. Pensamos que si morimos en ese momento vamos a estar en la presencia de Dios, sin darnos cuenta que Dios es un Dios santo y que dice la misma palabra del Señor, que solamente aquel que es santo y que es justo delante de Dios podrá verlo, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra, exactamente eso es lo que dice. Así que yo no sé a quién en esos momentos yo le estaré hablando por medio de esos micrófonos, por medio de esta radio. Tal vez estás ahí, estás diciendo, bueno, pero es que yo voy a X culto, es que yo leo la Biblia todos los días, es que yo escucho música cristiana, ya yo no escucho música mundana, pero tal vez dentro de ti dirás, ¿realmente tengo el Espíritu de Dios? ¿Realmente el Espíritu de Dios está morando en mi vida? ¿Realmente estoy siendo obediente así como Dios lo pide? Porque a veces pensamos que porque tenemos la gracia, que esa gracia se puede extender más allá y puedo hacer lo que me da la gana. Puedo mentir, puedo hacerle mal al prójimo. Cuando dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día hablaba con una hermana y ella me decía, pero es que yo soy salva ya por medio de la gracia y yo no tengo que cumplir los mandamientos. Eso no es cierto. Si realmente tienes el Espíritu de Dios, Dios va a hacer que cumplan los mandamientos. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Los mandamientos se van a hacer o se resumen en dos. Y el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. No sé por qué estoy hablando eso, no sé a quién Dios le está hablando en esos momentos, pero déjame decirte que si piensas dentro de tu corazón que si en esos momentos mueres y no vas a ir a la presencia de Dios, hoy es tiempo. La palabra del Señor dice muy claramente, hoy es el día de salvación. No es mañana ni es pasado, porque nosotros no tenemos mañana. Nosotros no tenemos 20 años más allá, no tenemos un futuro, nosotros tenemos un hoy, porque el hoy es Dios quien lo está dando. Así que ahí te dejo en tu corazón, más adelante vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Señor que entre al corazón de aquellos que realmente lo quieren aceptar. Pastora Chile. Bueno, doy gracias al Señor por todo lo que hemos hablado. Se siente una presencia de Dios impresionante en este lugar. Creo que el Señor le ha estado hablando a muchas almas y todos los que nos están escuchando por la 9030 AM, ¿verdad? 930 AM, Radio Costa Rica, que es una bendición que estas ondas salgan, y por este hermoso programa, El Monte de la Gracia. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. El Señor quiere entablar una amistad contigo, hombre, mujer, joven, que nos estás viendo por Facebook Live, que nos estás escuchando por medio de la radio en esta tarde. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él
y por ello te irá bien, tendrás paz. Empieza a decir que vas a alejar de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa. Yo quiero en esta tarde que el Espíritu Santo del Señor, por medio de estas ondas expansivas, toque los corazones, toque las vidas. Si tú te has sentido compungido con esta palabra, si algo te ha identificado en esta tarde con lo que has escuchado por medio de la boca de sus siervas, si algo te ha identificado en cuanto al pecado, si hay algún pecado oculto que tú tienes en tu corazón, hay muchos hombres que no hayan cómo confesarles a sus esposas o a sus hijos infidelidades y no se pueden apartar del adulterio porque justamente siguen tapando el pecado, porque el enemigo los tiene totalmente atrapados, porque sienten que no tienen salida, porque creen que no se pueden apartar de eso. Si el rey David confesó su pecado y él dijo: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Quiero decirle que si usted viene arrastrando el pecado, la maldición del adulterio, hoy es la tarde, hoy es la noche en que el Señor quiere libertarte. Hombre o mujer, el Señor quiere libertarte en esta tarde. El Señor no quiere que tú tengas consecuencias graves del pecado oculto, porque cuando tú ocultas el pecado, eso se va agravando, cualquiera sea el pecado. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Lo único que nos puede hacer separación es nuestro corazón no humillado. Si has pecado, si tú sientes hoy convicción de pecado por medio de esta palabra que has escuchado, hoy te llamo y te digo en el santo nombre de Cristo: ven al monte de la gracia, ven a la presencia de Dios, ven porque el Espíritu Santo de Dios te está llamando. Ven en esta tarde, humíllate, rinde tu corazón, humilla tu corazón y pídale al Señor un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón renovado, un espíritu recto dentro de ti. Vamos a orar en esta tarde. Yo quiero que usted repita esta oración. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia, confiando y creyendo que por tu bendita sangre que se derramó en la cruz del Calvario, tú puedes perdonar mis pecados en esta tarde. Reconozco, Señor, mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, reconozco, Señor, que te he fallado. Te pido tu auxilio, ven en pronto auxilio, libera mi alma. Si has cometido pecado, hoy ríndete a los pies de Cristo. Dile: Señor, yo te entrego mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón limpio. Lávame, Señor, de toda maldad, con hisopo, límpiame de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi alma. Guárdame, Señor, y líbrame de caer en pecado de condenación. Libra mi alma. Hoy es el día que el Señor te ha libertado. Amén, así es. Ahora nos vamos a ir a un tema musical y regresamos con más. Santo, santo es nuestro Dios, el Todopoderoso. Hoy nos unimos para declarar que Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. El único omnipotente y soberano Dios. Al Alfa y la Omega, principio y fin, al que es y era, y ha de venir. Toda nación y lengua te
esta noche, tú que hiciste la oración de fe, queremos decirte que te vamos a regalar una Biblia si hiciste esta oración por primera vez, que nos envíes tu nombre, tu teléfono, y nosotros con mucho gusto y con mucho amor vamos a darte esa Biblia para que empieces a escudriñar la palabra del Señor. Y queremos orar en esta noche por todas las personas que nos están viendo. No importa si ya sea que nos estás viendo aquí en Costa Rica o en otro país, o si nos estás viendo en tiempo real, puede ser que después alguien te compartió el programa y lo estás viendo tal vez a los días o de día o de noche, de madrugada, o quién sabe. Lo importante es que en este momento te unas a esta oración y que recibas lo que el Señor tiene para ti en este día. Padre, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este programa, por esta palabra, Señor, que hemos compartido, Señor, y declaramos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que ella cumple el propósito por el cual estas palabras fueron enviadas a los corazones y a las mentes de las personas, Señor. Bendecimos a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Esta palabra llega con el fuego de Dios a tu corazón, a tu mente, a toda tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ponemos, Dios, delante de tu presencia, Señor, cada persona que está enferma, Señor, por Jorge, que tuvo un accidente, para que sea restaurada su salud. Diosito precioso, por Lidia Miranda, por la sanidad de sus piernas, en el nombre de Jesús. Por Gaby Jiménez, Padre, declarando la sanidad y la recuperación para ella. Por Malencita Zambrano, en el nombre de Jesús enviamos la palabra sobre ella, palabra de sanidad divina en el nombre de Jesús. Por David también lo bendecimos en esta noche. Por Luis Francisco, Padre Celestial, él ha pedido que él quiere recuperar la identidad. Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Llega donde nosotros no podemos llegar, pero tú, Espíritu Santo, tú llegas a la vida de Luis Francisco y lo ayudas con esa identidad que él está luchando por levantarse. Bendícelo, prospéralo y ayúdalo. Él te ha pedido todo eso y tú le estás escuchando. Señor, por Yara Espinosa, la bendecimos y la declaramos sana, Señor, y así cada persona que en este momento, Señor, allá en Europa, donde están todas esas personas, hay una señora que me está viendo, hay personas en Europa que me están escuchando. Probablemente no va a ser en tiempo real, pero me están oyendo y hay muchas dudas. Y tú me dices, pero es que yo he oído de tantas cosas, tantas ideas, tantas filosofías que ya no sé en qué creer. Pero yo te digo, hoy Dios te ha hablado y esta palabra ha quedado en tu mente y ha quedado en tu corazón. Así que ahora aprópiate de esta palabra y cree con todo tu corazón que Dios ha hablado a tu vida para que le entregues tu corazón a Él. Hoy es un día nuevo para ti y mira que Dios te está hablando personalmente. Todas estas personas que están con esas dudas y que han escuchado tantas cosas, pero hoy la palabra del Señor ha llegado a tu vida y declaramos la bendición sobre ti y sobre todos los que nos ven en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Bendecimos en esta noche, Señor, este programa. El Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Padre, en el santo nombre de Jesucristo, oramos por todos los matrimonios, Señor, para que tú ordenes sus pasos, Señor, para que tú pongas cordón alrededor de ellos, Señor, de 3 dobleces, para que tú los cubras, para que tú los guardes, líbralos de adulterio, líbralos, Espíritu Santo, Dios, de acechanzas del enemigo. Padre, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos bendición y cobertura sobre cada matrimonio en esta noche. Amén, amén. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por el programa de esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tus siervas que han estado aquí atentas a decir cada una de las palabras que tú has querido que salgan de nuestra boca, Señor. Pedimos, Señor, que tú en esta hora tomes el control
de cada situación, tomes el control de cada pensamiento, tomes el control, Señor, de cada pecado, Dios, que tal vez, Padre, por falta de información, la persona ha estado ajena, la persona no se ha dado cuenta que ha hecho mal delante de ti, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Dios, que tú las ayudes a través del Espíritu Santo, Padre, para que ellas vengan con ese corazón contrito y humillado delante de ti. Quiero orar a esa hora por Miguel Ángel, Señor. Te pedimos que tomes el control de él, que tomes el control de su situación. Padre, bien a ciencia cierta, no sé, Señor, qué es lo que realmente él necesita, pero tú todo lo sabes, tú todo lo conoces, Señor. Te pedimos, oh amado Señor, que tú tomes su corazón, que tomes su mente, Señor, que le hables claramente, Señor, y que él pueda recibir eso que tanto anhela su corazón, así como dice tu palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de nuestro corazón. Oh divino Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios, porque todos los días nos escuchas, Señor. Gracias, amado Padre, porque sabemos que hay personas que en esos momentos, Señor, han hecho esa oración de fe, porque sabemos que en esos momentos muchas personas están recibiendo sanidad en sus cuerpos, en sus almas, porque sabemos que en esos momentos muchos matrimonios están siendo, Señor, renovados. Están siendo nuevamente, Señor, ellos haciendo las paces unos con otros, haciendo las paces con sus hijos, Señor. Gracias, oh amado Padre Celestial, porque tú has estado en este momento, porque tú dices en tu palabra que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio. Y sabemos que tú estás aquí, Señor, a través de estas ondas de radio, Dios. Tú estás haciendo cosas grandes y maravillosas. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Buenas noches. Dios me los bendiga y los esperamos en el próximo programa. Mi alma muere en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a